Sexto punto, recibir en Comisión General a la doctora Margarita Hernández Naranjo, superintendente de Economía Popular y Solidaria, para informar sobre el estado del sistema educativo del sector financiero de la economía popular y solidaria. No le da ninguna importancia. Era, ya no tiene. Teórico. Ese es el tema. Bien. Colegas asambleístas, miembros de esta comisión, a los ciudadanos que nos acompañan en este punto particularmente, esta también ha sido una comparecencia que ha estado prevista para semanas anteriores, en la que hemos tenido como comisión una serie de denuncias y solicitudes de información en relación al estado de un grupo de cooperativas que están atravesando por momentos complicados y se requiere de la información directa de la entidad de control, en este caso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Le damos la bienvenida a la señora superintendenta. Esta comisión está, como lo he dicho ya, ejerciendo algunas iniciativas de fiscalización y control para que se garantice precisamente el debido proceso y el respeto a los derechos de los depositantes que han confiado en un sector financiero que hoy es controlado por, en este caso, una superintendencia distinta a la superintendencia de bancos. Este es un gran debate, compañeros comisionados, que incluso lo vamos a tener muy próximamente, lo que será la reforma del Código Monetario Financiero en relación a la nueva arquitectura institucional sobre quién debería realmente ejercer el control sobre cooperativas, que en muchos casos ya no son tan pequeñas y en otros casos pues, han tenido una, digamos, importante permisividad. Por lo tanto, esta comisión y desde esta presidencia vamos a ejercer un control sobre lo que se está dando en el sector financiero de la economía popular y solidaria, insisto, para garantizar el derecho de los depositantes que han confiado en este sector. Le damos la más cordial bienvenida y la comprometemos también públicamente para poder mantener una relación de trabajo compartida y una, digamos, iniciativas que hemos tenido con otras instituciones que han comparecido a esta mesa, Banco Central, Superintendencia de Bancos, en donde hemos acordado que la capacidad instalada técnica que tienen ustedes como institución puede trabajar de manera conjunta con el equipo técnico de los diferentes legisladores que tenemos en esta mesa para poder ir también avanzando en reformas que entiendo ustedes también tienen propuestas al respecto. Esta comisión siempre estará abierta a analizar y debatir aquello. Así que bienvenida a la superintendenta Margarita Hernández. Tiene la palabra. Le voy a dar también a su vez un tiempo porque estamos con una agenda complicada de los legisladores y parece que nos estaríamos quedando sin quórum. Por lo tanto, le pido las debidas disculpas porque ha esperado bastante. Creo que un par de horas, más no estoy, y le agradezco por eso. Trataría obviamente de ser lo más corto posible su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, señor asambleísta Mendoza, señores asambleístas, miembros de la Comisión. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, esta y todas las oportunidades de las que la Asamblea Nacional nos ha permitido compartir aquello que nosotros desde el organismo de control podemos informar son valiosas. Y por eso me permito de manera personal y a nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria poner a su disposición no solo el contingente del personal técnico que trabaja en el organismo de control, sino de toda la información de la que cuenta la Superintendencia. Muestra de eso es la carpeta que ustedes han recibido por parte de la Superintendencia, que tiene en detalle tanto la presentación que ustedes van a ver hoy como la información que esa presentación contiene. ¿Por qué me permito dividir la presentación de la información que contiene? Porque los datos que ustedes van a ver son valiosos para poder entender
¿Qué es aquello de lo que hablamos cuando hablamos del sector financiero popular y solidario? Les voy a permitir que para los fines de la presentación me permitan hacerla de pie. Si es que uno piensa en el sector financiero popular y solidario, piensa obviamente en las cooperativas de ahorro y crédito y en las mutualistas. Pero esto no nos permite entender de manera amplia lo que hay detrás. ¿Cuál es la situación actual del sector financiero popular y solidario? Y esto lo vamos a hablar en el contexto de lo que es precisamente la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero y a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Normas que fundamentan no solo la existencia, sino la gestión, el control y la supervisión de este sector que forma parte del sistema financiero nacional. Como ustedes saben, nosotros tenemos organizaciones que controlamos que están divididas en segmentos. La ley nos manda dividir las cooperativas en segmentos para fines normativos y de control. ¿Qué significa esto? Que la ley entiende que la lógica de las organizaciones es distinta según su tamaño. Desde el 2015, la segmentación se hace por activos. Y tenemos unas organizaciones en el segmento 1 cuyos activos superan los 80 millones de dólares. Ahí tenemos 31 cooperativas de ahorro y crédito. Pero esas 31 cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos superan los 80 millones de dólares tienen 4.636.000 socios, activos por 10.361 millones de dólares, cartera de crédito por 7.800 millones de dólares y depósitos por 8.200 millones de dólares. ¿Qué es lo importante aquí? Estas organizaciones, las más grandes que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aunque son en número pequeñas frente al total de organizaciones que se controla, tienen indicadores que son lo suficientemente importantes como para indicarnos que ahí es donde se concentra el riesgo del sector. Luego tenemos por mandato normativo en el mismo segmento 1 a las mutualistas, sin importar el tamaño de los activos. Tenemos 4 mutualistas que son las que existen en el país y sus números de socios, activos, cartera y depósitos son marginales frente a las 31 del segmento 1. En el segmento 2 tenemos cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos están entre 80 y 20 millones de dólares. Ahí tenemos 40 organizaciones. Y los indicadores de estas organizaciones, a pesar de ser mucho menores a los del segmento 1, también son importantes. 1.200.000 socios, 1.900 millones de dólares en activos, cartera por 1.500 millones de dólares y depósitos por 1.300 millones de dólares. Luego tenemos un segmento 3, organizaciones con activos entre 20 y 5 millones de dólares, 77 cooperativas de ahorro y crédito en este segmento. En el segmento 4, cooperativas con activos entre 5 y 1 millón de dólares, 173, y en el segmento 5, 249 organizaciones con activos inferiores a 1 millón de dólares. ¿Qué se puede ver claramente en la información que estamos presentando? Que los activos, cartera, depósitos y número de socios de las organizaciones son inversamente proporcionales al total de organizaciones según el segmento. ¿Por qué nos interesa esta lógica? Porque es parte de lo que hay que analizar cuando uno habla de las cooperativas de ahorro y crédito o del sector financiero popular y solidario. De este total de organizaciones, el 60% está especializado en microcrédito, el 17% se ha autodenominado como indígena, es decir, tiene un vínculo con alguna comunidad, y cuando hablamos de sus socios, el 53% son hombres y el 43% son mujeres. Esta gráfica general de lo que es el sistema financiero popular y solidario nos va a permitir no solo entender por qué la lógica de los segmentos, sino por qué existen comentarios como los que refirió el señor presidente de la Comisión. La necesidad de tal vez cambiar la lógica y, contrariando norma constitucional expresa, irnos a supervisar estas organizaciones en donde se supervisan los bancos. Estos son los indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito. Y yo les pido por favor que tomen atención en el siguiente dato. Las 574 organizaciones del sector financiero popular y solidario superan en activos, cartera y depósitos a los 19 bancos pequeños y medianos de este país. Este país tiene 24 bancos. Si quito los 5 grandes, el resto del sistema es más pequeño que el sector financiero popular y solidario. Eso significa, con los indicadores que yo les voy a mostrar, que hay
no solo una competencia sostenida, sino permanente entre aquellos que son actores en un mismo mercado. Pero la lógica de las organizaciones que nosotros controlamos es distinta, y eso se puede demostrar desde el punto de vista de la información que las propias organizaciones entregan. Es decir, que la diferencia entre una sociedad de capital y una sociedad de personas, que es la diferencia entre un banco y una cooperativa o una mutualista, se puede ver en los indicadores que estas organizaciones arrojan. Y el primero es este. Lo que ustedes ven aquí son los puntos de atención del sector financiero popular y solidario por segmentos. Cuando uno piensa en cooperativas de ahorro y crédito, casi siempre piensa en organizaciones marginales, pequeñas. Nosotros tenemos en el sector que controlamos 2.894 puntos de atención a nivel nacional. Y aquí están incluidos también corresponsales solidarios, es decir, corresponsales no financieros. Personas que dan servicios financieros a nombre de una organización, exactamente igual que en el sistema financiero privado. Tenemos, fuera de esos corresponsales, un total de 1.781 matrices, agencias, sucursales a nivel nacional, como ustedes pueden ver, distribuidas en todo el territorio, pero con una presencia preponderante en la Sierra Centro. Si comparamos el número de puntos de atención de las cooperativas de ahorro y crédito a las mutualistas frente a las de la banca privada, vamos a entender la diferencia de la lógica en la atención al territorio. La banca privada tiene 23 matrices, el sector financiero popular y solidario 583. 1.004 agencias frente a 927, 194 sucursales frente a 142 del sector financiero privado. Pero ¿por qué nos interesa mucho este dato? Porque las cooperativas de ahorro y crédito hacen intermediación financiera en aquellos territorios en donde el sistema financiero privado no tiene interés de tener presencia, porque no les resulta rentable o porque simplemente no hay negocio para la gestión que los bancos privados hacen. ¿Dónde podemos encontrar datos que afirman esto? Precisamente en la lámina que ustedes tienen frente a ustedes. Si yo comparo los datos de intermediación financiera en los cantones con mayor rango de ruralidad y mayor rango de pobreza, me voy a dar cuenta de que las cooperativas de ahorro y crédito están colocando en esos cantones más de lo que captan. ¿Qué quiere decir eso? Que están trayendo recursos de donde hay más capacidad de ahorro para colocarlos en donde se necesita crédito, pero no hay más capacidad de ahorro. ¿Estamos hablando de qué? Frente a la banca privada, las cooperativas de ahorro y crédito en los cantones con mayor ruralidad colocan $1.68 por cada dólar que captan, mientras que los bancos privados colocan 88 centavos por cada dólar que captan. Mientras la cooperativa trae recursos para invertir en los cantones con mayor ruralidad, los bancos extraen recursos de esos cantones. Tenemos el mismo caso en los cantones con mayor pobreza. Las cooperativas por cada dólar que captan colocan 1.72, mientras los bancos por cada dólar que captan colocan 92 centavos. Esta es la realidad de una organización de la economía social y solidaria, de una organización en donde los socios, las personas y el trabajo están por sobre el capital. Otro indicador interesante de cuál es la lógica de las organizaciones que controlan las CEPS es el que ustedes ven en este cuadro. Si es que nosotros comparamos la cartera únicamente de bancos privados con las de la superintendencia, de las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y hacemos un rango de esas dos como el total del crédito, nos vamos a dar cuenta que en lo que es microcrédito, el 72% del microcrédito que se coloca en el país se coloca en las cooperativas de ahorro y crédito. Y ese número no es menor. ¿Qué significa esto? Significa que el pequeño empresario, el emprendedor, está pidiéndole crédito a las cooperativas de ahorro y crédito en esos cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza, donde no hay presencia de la banca privada. Ahora, cuando hablamos de la colocación del crédito y pensamos en los indicadores que nos mostraba la lámina anterior, tenemos que pensar en qué pasa con esa cartera. Y esa es una inquietud que normalmente se tiene respecto de las organizaciones.
qué tan buena es la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito. Y los indicadores que nosotros tenemos respecto de la evolución de la cartera de crédito les van a poder permitir entender qué es lo que pasa detrás de lo que llamamos cartera en nuestro sector. La cartera bruta comercial constituye el 3% del total, vivienda el 10%, microcrédito el 36% y consumo el 51%. Eso es lo que dan las cooperativas. Pero si uno se fija en cómo han crecido los indicadores, se da cuenta de que de manera constante las organizaciones han ido aumentando los saldos de la cartera que colocan. Esto es un comportamiento que se repite, es normal en las organizaciones que controlamos, siempre tienen un comportamiento anticíclico. ¿Qué significa eso? Que mientras los depósitos y la cartera se contraen en los bancos privados, estos mismos indicadores crecen en las organizaciones del sector financiero popular y solidario. Y uno puede pensar que este crecimiento tal vez no es razonable o no es sostenido. Y yo les pido por favor ahí que pongan atención en el dato de evolución de la morosidad